Continuamos con nuestro segundo mensaje de esta serie de la Reforma en la que estamos hablando sobre esos 5 pilares importantes, hablando de la palabra, hablando de la fe, hablando de la gracia, hablando de Cristo y hablando de la gloria a Dios. Hoy estamos hablando de la fe y cuando hablamos de la fe es muy difícil separarla de la gracia. Por eso yo pensé, bueno, podemos hacer el mensaje de hoy 2 pilares en uno. Hablamos de fe y gracia, porque cuando tú lees la palabra siempre suele estar unida. Pero aún así vamos a separarla un poquito para poder hablar de la fe. Vamos a hablar de la fe en cuanto a la importancia que pudo tener en la Reforma, la fe en cuanto a la importancia en la salvación y luego también estaremos hablando un poquito más allá de la fe de una forma también práctica y diaria en nuestra vida. Y como hacemos, pues hicimos la semana pasada, estuvimos hablando de la palabra, nos encontramos este versículo tan recordado y tan común en nuestra mente y en nuestro corazón que dice que la fe viene por oír la palabra de Dios. Es lo que quiere decir ese texto. Cuando nosotros escuchamos la palabra, la atesoramos, eso produce fe. Y esa fe diaria necesaria en nuestra vida. Así que vemos cómo se relacionan ambos aspectos, ¿verdad? La fe surge, nace y se intensifica cuando nosotros estamos dentro de la palabra. Por eso, sumando lo que hablamos la semana pasada, llegamos a lo que vamos a hablar hoy. A través de la palabra yo me encuentro fe. Sin embargo, la pregunta que nos tenemos que hacer es, si es tan importante la palabra, ¿cuánto tiempo pasamos invirtiendo en ella? ¿Cuánto tiempo invertimos en escuchar la palabra? A veces tenemos la mala costumbre de que el tiempo que estamos aquí, 30-35 minutos escuchando la predicación del pastor y con eso ya estoy lleno para toda la semana. Ya es suficiente. Yo a veces entiendo porque hay pastores que dicen, no, hay que predicar más tiempo. ¿Por qué? Porque es el único tiempo. Entonces hay que aprovechar. ¿Cuánto? ¿30 minutos? No, 1 hora, 1 hora y 10. Pastores predican. A veces ese tiempo os puedo enviar vídeos por YouTube de pastores que tienen ese tiempo de predicación. Muy buena y muy bíblica, por cierto, pero muy larga. ¿Cuánto tiempo estamos invirtiendo en la palabra? ¿O cuánto tiempo la leemos? ¿Cuánto tiempo estamos leyendo la Biblia? Leyéndola poco a poco, entendiendo su significado, su intención para con nosotros. La pregunta incluso que nos podríamos llegar a hacer es si de verdad todos tenemos Biblia en casa. ¿O cuántas Biblias tenemos? Tenemos una versión, tenemos 2 para comparar, una Reina Valera, una nueva versión internacional, vamos leyendo, comparando, estudiando. Es difícil a veces tener varias, pero ahí están. ¿Cuánto tiempo hemos leído? ¿La hemos leído entera alguna vez? ¿La hemos leído de principio a fin, de Génesis hasta Apocalipsis? Lleva su tiempo. Ahora las Biblias modernas, como estábamos hablando antes del culto, ya tienen incluso dentro tu plan de lectura donde te dicen lo que tienes que ir leyendo, tú vas marcando. Hay en internet. ¿Cuánto tiempo invertimos en ello? O, otra pregunta, ¿estamos leyendo todos los días el diario de oración o escuchándolo? Porque ahí están las hermanas enviando el texto y el archivo de audio para estar leyendo o escuchando el diario de oración. Invertimos tiempo todos los días en ese devocional que estamos compartiendo y que traemos, que se escribe, se traduce, se graba y está el pastor Josué haciendo también esa labor. ¿Tenemos devocional personal propio? ¿Tenemos ese tiempo nosotros? Y luego otra pregunta es, ¿qué tipo de fe entonces tenemos? Porque si la fe viene por el resultado de invertir tiempo en la palabra de Dios, al final la fe que tenemos es consecuencia a todas las respuestas que nosotros interiormente hayamos ido respondiendo. Tenemos que tener la fe correcta. La fe que está cimentada no en la mentira, sino en la palabra de Dios, no en lo incorrecto, sino en aquel mensaje que Dios nos transmite, no en lo que es vano, sino en lo que de verdad tiene importancia y valor en nuestra vida.
Así que la pregunta es, de verdad, si yo no tengo fe a través de la palabra, entonces, ¿dónde pongo cimentada mi fe? ¿En la tradición, en la costumbre, en lo que me han enseñado, en lo que, bueno, yo creo que está bien? ¿Dónde está realmente nuestra fe correcta? Y estas preguntas y este mensaje me hubiese gustado tenerlo con alguien del siglo XVI, en tiempos antes de la Reforma, y hablar sobre la fe. Y tomar a una persona normal de un pueblo, de una ciudad, y decirle, ¿tú tienes fe? ¿Tú crees? ¿Por qué crees? ¿En qué crees? ¿Te han enseñado? ¿No te enseñan? Me hubiese gustado tener ese tipo de conversaciones, aunque bueno, cuando estudias un poquito la vida y el contexto de aquellos años, pues puedes hacerte una idea de lo que te pueden llegar a decir. Pero me hubiese gustado hablar de esta forma. A veces podemos leer libros, hay algunas novelas, por ejemplo, el hereje de, ¿cómo se llamaba? Creo que es Miguel Delibes. Miguel Delibes, el hereje, que está hablando sobre un personaje que se cría en España en tiempos de la Reforma, cómo él crece y empieza a vivir su fe protestante y lo que ocurre en aquellos años que está recogido históricamente. Y ahí ves un poquito, ay, cómo sentían, cómo pensaban, cómo creían, cómo aquellos a través de las ideas de la Reforma empezaron de verdad a meditar y a cambiar su perspectiva sobre el Evangelio y lo que al final tuvieron que hacer por seguir el Evangelio. Eso es una gran fe que ellos tenían, pero no todo el mundo tenía esa fe. Cuando nosotros pensamos antes de la Reforma, incluso después de la Reforma, los que no entendieron la palabra del Evangelio, ¿qué es lo que ellos creían? Que la fe es muy importante, sí, pero la fe no te da, no te lleva a la salvación. Tú, aparte de tu fe, por supuesto, tienes que lidiar con los sacramentos. Los sacramentos, entre ellos el importante, muy importante, es el bautismo, porque es el que te inicia. Si no hay inicio, no hay obra de gracia de Dios, conforme ellos piensan. Por lo tanto, tú cuando te bautizas, conforme se pensaba en aquel tiempo y se sigue pensando ahora, tú hay un momento en el que te limpias, pero como tu naturaleza sigue siendo pecaminosa, te manchas. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que trabajar conjuntamente para que a través de tus buenas obras, acciones y penitencias, tú vas siendo justificado. Así que la fe que había, y nos vamos a quedar en aquel tiempo, es la fe con los sacramentos y con las obras que cooperan. Y no puedes predicar esto ahora en la Iglesia Católica, porque según su catecismo está recogido que quien predique el Evangelio de fe y gracia sea anatema. No puedes predicar eso. Eso es algo en contra de su perspectiva. Claro, si no creyeran eso, estarían aquí hoy en día. Era la fe dentro de la Iglesia, porque había que estar dentro de la Iglesia, porque todo, según ellos, caía hacia la Iglesia, la institución. Por lo tanto, si tú no tienes fe dentro, mediante y hacia ello, entonces no tienes fe, estás fuera de la gracia. Así que había no solamente que tener fe en el Evangelio y Cristo, más otras cosas, sino que además había que estar dentro del canal que Dios supuestamente había estipulado. Y ellos pensaban así. En otras palabras, ¿estás dentro de la iglesia? ¿Sí? Va todo bien. ¿Te sales fuera de la iglesia? Estás condenado. Porque la institución de la Iglesia con la jerarquía en Roma era la que controlaba y la que determinaba. Historias donde un rey se enemista contra un papa a ver quién tenía más poder, a ver quién podía más. En esas luchas al final toma el papa y dice, pues voy a excomulgar a este rey. Es decir, lo voy a echar de la Iglesia Católica. Dicen las historias que esa misma noche, ¿qué es lo que hizo el rey? De rodillas en la catedral pidiendo perdón. Porque fuera de la Iglesia, porque un papel se ha firmado, ella no tenía la salvación. Y el miedo le podía. Es decir, la fe es fidelidad, obediencia y permanencia en una institución, con sus reglas y sus normas. Y su jerarquía, que ya hablamos la semana pasada. Ahora entendemos que cuando viene el mensaje de la gracia, es una explosión.
Para unos para bien y a otros para mal, porque no pueden entenderlo. Lutero se vio en esta situación. ¿Qué hago? ¿Me mantengo en este mensaje de la fe y de la gracia? Aunque me expulsen de la iglesia. ¿Qué es lo que al final dijo Lutero? Me da igual, porque mi salvación no está en la institución, mi salvación está en Cristo. Por eso le dio igual que me echen. Yo lo he intentado reformar, he intentado enseñar, he intentado que volvamos al lugar correcto. No quieren, pues que me echen, me da igual. Y él se fue. Aquella noche en la que con el representante del Papa, con el propio rey, por cierto español, de aquel imperio, le dijeron, ¿vas a continuar pensando y hablando lo mismo o te vas a retractar? Y él dijo, dame una noche, mañana os respondo. Y esa noche Lutero oró y oraba, ¿qué tengo que hacer? Si yo digo que voy a continuar predicando lo mismo, me van a matar. Pero ¿qué ocurre? Que cuando se levanta la mañana siguiente, se reúne con todos y ¿qué es lo que dice? No voy a retractarme a no ser de que se me convenzca a través de la palabra y de la razón. ¿Por qué? Porque la palabra es lo que me está diciendo y me está gritando a la cara fe y gracia, no obras, no jerarquía, no institución. Y Lutero se fue de aquel lugar sabiendo que le iban a matar, porque era un hereje. ¿Y a los herejes qué se les hace? Se les mata. Y ahí es cuando llega el príncipe Alberto y dice, ven para acá, vamos a mantenerte en este castillo, bajo mi cuidado, te vamos a llamar ahora el príncipe, ¿cómo era? El príncipe Guillermo, no recuerdo cómo se llamaba, y tú aquí vas a tener tiempo para hacer lo que tú consideres. Así que llega a ese lugar, a ese castillo, y dice, venga, pues voy a invertir el tiempo. ¿En qué? Voy a traducir la Biblia de los originales al idioma alemán, al que todos hablamos. Y esa fue su gran obra maestra. Por lo que cuando tú vas a la palabra de Dios, tienes que darte cuenta de la importancia de esto. La importancia de que cuando vamos a Romanos 3, que lo vamos a ver un poco, entendamos realmente lo que quiere decir y la importancia de la fe, del mensaje de la gracia y de la salvación solo en Cristo. Yo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Los que tengáis otra versión, leed otra versión sin problema, no importa. Romanos capítulo 3, versículo 9 es muy importante, porque Pablo está explicando que la salvación no es por pertenecer a una raza o a un pueblo. Y eso a muchos, no lo podían entender. Al igual que Lutero, cuando predica la salvación no es por formar parte de la iglesia, sino que es por Cristo, tampoco lo podían entender. ¿Cómo es posible? Si la iglesia es la que salva y es la que gestiona la obra de gracia. ¿Qué es lo que dice la palabra? Repito, Nueva Versión Internacional. ¿A qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos somos mejores? De ninguna manera. Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles estamos bajo el pecado. Entonces, rompe la idea y nos une a todos en un mismo lugar. El ser humano, sea de donde sea, haya nacido donde haya nacido, da igual la familia cristiana de 20 generaciones o siendo un nuevo creyente, tiene el mismo trasfondo espiritual que es el del pecado. Rompemos el paradigma de la raza y del pueblo y entendemos al ser humano desde el punto de vista original y natural. Damos un salto al versículo 10 y luego combinamos con el 23. Así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno, haciendo referencia al Antiguo Testamento. Para volver al versículo 20, para continuar al versículo 23, pues todos han pecado y están privados ¿de qué? De la gloria de Dios. Es decir, no hay justo y como todos son pecadores, fuera de la gloria de Dios. ¿Quiénes? Todos. Pero ¿cómo es posible? Si yo me he criado en una familia donde no, da igual.
Pero si yo me quedo en una iglesia donde a mí me bautizaron de pequeño, hay protestantes que lo hacen, ahí están los presbiterianos que lo hacen y tienen sus motivos teológicos y bíblicos. Yo he sido bautizado y yo de pequeñito, da igual, todos partimos desde el mismo punto, por lo que el mismo estado, o sea, el estado de las personas es el mismo todas. Todas. En tercer lugar, versículo 21, pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Es decir, la manifestación a través de las Escrituras, ¿de qué? De la esperanza en la justicia de Dios. Ahí está esa manifestación. ¿Pero cuál es la esperanza? Versículo 22. Que esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo y a todos los que creen. Así que la única esperanza es Cristo y creer en Cristo. Y todo lo que habla la ley y los profetas va hacia Cristo y en la esperanza que tenemos en Él. En quinto lugar, el versículo 24, pero por su gracia, versículo 24, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Así que solamente podemos ser justificados a través de la gracia, la obra de redención de Cristo efectuada para nosotros, que nos cuesta mucho, que tenemos que pagar mucho. No, gratis, gratuitamente, dice Nueva Versión Internacional. Y yo quiero esa respuesta, yo quiero esa gracia gratis. ¿Dónde tengo que ir a por ella? Versículo 25. Dios lo ofreció como un sacrificio para obtener el perdón de los pecados, y aquí viene, el cual se recibe por la fe en su sangre. Punto. Y esto no está escrito ahora, ni se escribió en el siglo XVI, que esto lleva escrito 2000 años. ¿Cómo es posible que no se entendiera? No se podía ni se quería entender. Pero ahí está escrito, versículo 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál principio? ¿Por el de la observancia de la ley? No, sino por el de la fe. ¿Dónde está el mérito de la persona? No existe. ¿Cuál es el único requisito? Que tú creas. Y aquí lo va a puntualizar en el versículo 28, donde dice, porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. Es decir, da igual lo que hagas, da igual lo que te esfuerces, da igual lo bueno que seas, da igual lo bien que cumplas todo lo que tienes que cumplir. Eso no te va a dar salvación. Solo la fe en Cristo. Y cuando tú tengas fe en Cristo y el Espíritu Santo llegue con fuerza en tu vida, va a empezar a trabajar y te hará hacer esas obras buenas que están preparadas. Nunca las obras llegan antes. Nunca las obras producen gracia, sino que cuando yo recibo eso, yo puedo entonces hacer lo que considero que tengo que hacer. No lo voy a poder hacer perfecto, ni el apóstol Pablo lo hacía, y él lo dice claramente, pero podré estar ahí, en lo que teológicamente se llama ese periodo de santificación, de apartar mi vida solo por y para el Evangelio. Pero necesitamos esta confesión, no la confesión de yo creo en una iglesia, o yo creo en mis obras, o yo creo en esto y en lo otro, no, yo creo en Cristo y punto. Yo creo en Cristo. Marta, la hermana de Lázaro, lo dijo a Jesús. ¿Tú crees, Marta? Sí. Dice, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Esa es la confesión y esa es la fe.
¿Qué más, Marta? ¿Qué más? Pues nada más, es que no hace falta nada más. La fe en Cristo es absoluta o tiene un efecto absoluto en mi vida. De la misma forma, Pedro también lo confesó, Mateo 16:16. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le responde, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Así que gracias, Dios, por darme y ayudarme a tener esta fe solo en Cristo que me da la respuesta. Así que cuando entendemos la fe en la salvación, esa fe que me da gracia, que me hace alcanzar esa gracia para ser salvo, tengo que entender, en segundo lugar, cuál es la fe en el llamado. Porque, vale, entendemos la fe, tenemos fe en Cristo, recibimos la salvación, yo ya soy salvo, mi nombre está inscrito en la ley de la vida, el Espíritu de Dios ha sellado nuestro nombre. Vale, pero ¿ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Tenemos que entender que aparte de ser llamados para salvación, somos llamados para un propósito mayor. ¿Cuál es ese propósito? Pues en el Antiguo Testamento vemos 4 ejemplos. Por ejemplo, Abraham 15:6 de Génesis. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Creyó a Jehová y la fe le fue contado por justicia. Y luego la fe que produjo, obras de fe. Señor, tengo que entregarte a mi hijo, aquí lo tienes. Obras de la fe. Obras que producen la fe. Abraham fue llamado y Abraham respondió. Siempre hemos hablado a veces de un poco esa imperfección, esa respuesta imperfecta, pero respuesta. Noé también. Y cuando habla Romanos 11 sobre esos padres de la fe, dice, y por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y luego dice finalmente, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. La fe de Noé creyó e hizo. ¿Va a llover? Pues yo no veo que vaya a llover. Yo no veo el cielo encapotado. No me ha caído ninguna gota. Pero si Dios me dice que va a llover, va a llover. Y si Dios me dice que tengo que invertir mi vida en construir un arca, que no lo hizo en un fin de semana, que no es un mueble de Ikea, que lo hizo él con sus propias manos con sus hijos, cortando los troncos, que no abrió una caja con libro de instrucciones, con la llave Allen y se puso ahí a montar, que dedicó toda su vida a construir un arca. ¿Por qué? Porque creyó. Tuvo temor, temor reverente a Dios y lo hizo y obtuvo la respuesta. Pero Moisés también, Hebreos capítulo 11, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó de llamarse hijo de la hija del faraón. ¿Y qué es lo que hizo? Se apartó. Y cuando se apartó, Dios le llamó y le dijo, tienes que ir ante el faraón. ¿Y qué es lo que dijo Moisés? Señor, no es que tú no puedas, es que yo no puedo. Pero ahí entendió, si Dios puede hacerlo todo, ¿por qué no lo puede hacer a través de mí? Y acabó obedeciendo. Le costó, pero obedeció. Y con fe comenzó su ministerio, tomó a su hermano con él y fueron juntos a obtener la respuesta. Y finalmente Dios obró el gran milagro. No solamente de sacar a su pueblo de Egipto, sino de guiarlo durante 40 años en el desierto, fundar una nación, establecer una ley, levantar unos remanentes para que ellos pudiesen conquistar. Ahí lo hizo, a través de la fe, solamente a través de la fe. Y Eliseo, cuando Elías se iba a ir, dijo, a ver, pesado Eliseo, no te quieres quedar aquí ni allá. ¿Qué quieres? Te voy a dar lo que tú quieras. ¿Qué es lo que tú quieres de mí? Una doble porción de tu espíritu. ¿Por qué? Eliseo tenía tanta fe en el poder y la obra de Dios que solo pidió eso. Si yo sé que tengo el Espíritu de Dios y su poder en mí, puedo hacer cualquier cosa. Voy a tener respuesta. Mi vida está garantizada. Viviré de una forma o de otra. Él conocía lo que era ser un profeta.
pero era tener fe en el llamado de Dios y en recordar, cuando yo era más joven, Elías se acercó a mí, me tiró su manto, que era señal de testigo, de darle el testigo, y yo creo en esa obra. Así que yo me quedo aquí hasta que reciba esa doble porción, hasta que yo reciba esa herencia y luego después iré a hacer el ministerio. ¿Y qué es lo que hizo Eliseo? Cuando se va Elías, dijo, vamos a probar. Y las aguas se abrieron para que él pudiese pasar. Y los que estaban alrededor lo vieron. ¿Qué ha ocurrido con Eliseo? Él tiene el poder de Elías. Es decir, él tiene el poder de Dios. Si Eliseo no hubiese creído, ¿qué hubiese sido de él? En el Nuevo Testamento, seguimos en el segundo punto, tenemos que ver y entender que hay que tener, primero, fe para seguirle a Cristo. ¿Sí o no? Mateo no tuvo que tener fe para dejar su posición de rico, porque era rico, los recaudadores de impuestos eran ricos. Era una posición alta y lo dejó todo por seguir a Cristo. Sígueme, Mateo. Sí, Señor, yo voy. Se requiere fe para seguirle, Mateo 9:9, por si lo queréis leer luego. Fe para colocar las prioridades. Fe para colocar las prioridades. Lucas 24:26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer e hijos, hermanos, hermanas, ¿qué dice? Incluso su propia vida no es digno de mí. Todos entendemos qué quiere decir. No hace falta hacer aquí la exégesis. ¿Qué quiere decir? Prioridades. Primero a Cristo y el Evangelio y su llamado, y luego todo lo demás, que también es importante, pero todo lo demás. Mateo 10:37. ¿Qué quiere decir? El que ama más a padre, madre, hijo o hija más que a mí, no. Es decir, ¿entendemos el texto en este contexto? Jesús vuelve a hablar de prioridades. No puedes amar más que a mí. Por lo tanto, en tercer lugar, fe para soltar el ancla. ¿Qué quiero decir con soltar el ancla? Jesús dice, no sé si os acordáis, cuando viene un discípulo y le dice, ven, sígueme. Ay, no, espérate, déjame que entierre a mi padre. Lo más seguro no es que su padre estuviese muerto, porque si su padre hubiese muerto, no hubiese dejado a su padre. Hay unas leyes, había unas normativas, había que tener un tiempo de guardar, había que enterrarle. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Mi padre ya está mayor, déjame un tiempo con él y cuando ya muera, yo ya te sigo. Pero Jesús, ¿qué le dice? Suelta el ancla. Si quieres estar conmigo, está conmigo ya. Cuando muera tu padre, habrá muerto. Ya irás y le enterrarás. Pero ven conmigo ahora. Deja que los muertos entierren a los muertos. Las palabras de Jesús. O en cuarto lugar, fe para entrar a una nueva familia. Cuando van la madre y los familiares de Jesús a buscarle, le hacen llamar y Jesús está predicando y de pronto dice, mira, mi madre y mis hermanos, aquí están. Mi madre y mis hermanos. ¿Qué quiere decir? Esta es mi familia. Y yo necesito predicar a mi familia. Ya iré a ellos, ya, que me esperen, porque ahora mi prioridad es predicar el Evangelio. 5. Fe para cambiar tu vida, aún sin comprender. Porque vosotros creéis que Pedro entendía cuando Jesús le dijo, muy bien, has pescado muy bien, Pedro. ¿Has visto lo que ha sucedido? Todos los peces, qué bien. Ahora ven conmigo que te voy a hacer pescador de hombres. ¿Tú crees que Pedro entendía eso? Que Simón dijo, sí, claro, yo ya veo lo que Dios va a hacer conmigo. No entendería casi nada, pero le siguió, ya lo entenderé. Pero lo que sí entiendo es que tengo que seguir a Cristo. Venid en pos de mí, Mateo 4:19. Y por último lugar, creo que en la número 6, fe para cambiar la meta de tu vida. Solo fue necesario un pequeño pero poderoso acontecimiento para que el apóstol Pablo dijese, he entendido que la meta de mi vida no es esta, sino que es esta otra.
que es predicar y anunciar el mensaje del Evangelio, no solo a mi pueblo, sino a los gentiles. Porque el mensaje que Ananías le da es: ve porque instrumento escogido me es este, dice el Señor, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Pedro cambió la meta de su vida y obedeció. Así que entendemos que también hace falta fe para eso. Hace falta por parte de Pablo fe para entender lo que ahora mismo requería su vida, que era cambiar completamente el rumbo de ella. Y en tercer lugar, tercer punto de hoy, es fe en la comisión. ¿Cómo que fe en la comisión? En la fe que produce obras. Y vamos a ir a Santiago capítulo 2. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. El gran texto que utilizan muchas veces desde la Iglesia Católica. Y yo digo amén a esos textos. ¿Por qué? Porque vienen a explicar todo el contenido que antes se explica. Santiago, que se escribe después, lo que ya Pablo había hecho en todas las iglesias, viene a resolver un problema. ¿Cuál es? Como yo estoy en la gracia, hago lo que me da la gana. Como yo ya soy salvo, vivo como me salga de las narices, porque siempre me va a perdonar Dios. Es decir, libertinaje. ¿Qué es lo que dice Santiago? ¿De verdad tu fe es real? Como dice, los que dicen que tienen fe, pero luego ves a su vida y resulta que no concuerda. Entonces, no es un legalismo. ¿Qué es? Es ver la evidencia de mi vida si de verdad tengo fe o no tengo fe. Es decir, si de verdad ha venido Cristo en mí, si de verdad el Espíritu Santo mora en mi vida y si de verdad está haciendo una labor de apartarme de aquello que no tengo que hacer. ¿Yo de verdad soy salvo o no lo soy? Y Santiago lo habla. Algunos dicen, hablan mucho, pero luego la evidencia les deja descubierto. ¿Por qué? Porque hay gente que habla y dice, pero de verdad no ha creído. De verdad no han tenido fe. De verdad no ha venido Cristo a su vida. Y Santiago viene a decir, mirad esto, lo importante de tener una confesión correcta, lo importante de tener una fe férrea, que de verdad cambie tu vida. No es yo digo porque sí, o porque mi papá lo era, o porque mi mamá me decía, o porque yo he nacido en una iglesia, o porque me parece que está bien. Es de verdad creer que Jesús es el Cristo. Y Santiago viene a hablar de esto y a resolver ese tipo de cuestiones, a utilizar analogías, como si tú ves a tu hermano que no tiene nada y vas a su lado, ¿qué le dices? ¿Que te vaya bien? No, le ayudas. ¿Por qué? Porque es lo que Dios hace en la vida de las personas. Si tú ves que alguien sufre, que te está contando un problema, ¿qué vas a hacer? Ay, pues venga, pues que te mejores. No, Jesús es el Cristo. Es la respuesta. Esta es la obra que sucede cuando yo tengo fe, no la obra que produce fe. Las obras preparadas de antemano que te habla Efesios capítulo 2, versículo 10, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Creados en Cristo primero, para después hacer buenas obras. Y continúa, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero primero Cristo, primero fe. Seguridad de la predicación, Mateo 24, 14. Hay que tener fe en la predicación del Evangelio, porque la palabra dice que este Evangelio será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Así que la predicación va a suceder sí o sí. La pregunta es, ¿me incluyo o me excluyo? Pero eso va a hacer, eso va a acontecer. ¿Tú quieres participar o no? Pero esto va a pasar. Como tú quieras, así se hará. Y finalmente, en cuarto lugar, dentro de ese tercer punto, la victoria asegurada en el mundo. Primera de Juan 5, del 4 al 5.
Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Versículo 5. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Así que cuando yo tengo fe, tengo victoria. ¿Tendremos victoria cuando busquemos el número de la lotería? No es esa victoria. ¿Cuál es la victoria? La victoria espiritual que conquista el campo. Así que, hermanos, tenemos la victoria asegurada mediante nuestra fe. Así que, como conclusión, tengamos una fe que regenera y que nos ayude. Primero, somos nueva criatura en Cristo. 2 Corintios 5:17. Nuevas criaturas en Cristo. Es decir, tenemos una nueva identidad. Y como hijos de Dios, yo tengo bendiciones y respuestas. Tengo promesas y bendiciones. En segundo lugar, tenemos una nueva vida. Yo no tengo que vivir conforme a la autoridad del mundo, sino conforme a la autoridad de Cristo. Así que si vivimos con esa nueva vida dentro de la autoridad de Cristo, yo podré ser su discípulo. Ten fe para ser ese discípulo de Cristo. Y en tercer lugar, una nueva meta. ¿Una nueva meta? ¿Cuál es? La evangelización del mundo. Pero ¿cómo vamos a llegar a esa meta? Cuando entendamos el respaldo del trono celestial. Cómo Dios respalda a los obreros que quieren hacer la evangelización. Y por lo tanto nos convertiremos en ¿qué? Testigos con el poder del Espíritu Santo. Recordamos, hijos de Dios, discípulos y testigos. Hijos de Dios Padre, discípulos de Cristo, testigos del poder del Espíritu Santo. Si no es con el poder del Dios Trino, no vamos a poder. Pero si tenemos fe en la obra que Dios ha hecho completa en salvación y en evangelización, nuestra vida va a estar llena de bendiciones y de frutos. Pero ¿cómo empieza todo? Empieza con fe. Fe en la salvación, fe en el llamado, fe en la comisión para mi vida. Y antes de eso, la palabra. Palabra produce fe. La fe, la semana que viene, traerá gracia. ¿Y qué es lo que estaremos hablando? Padre y Dios, te damos las gracias porque, como dice tu palabra, esto no es por nosotros, no es nuestro esfuerzo, no es nuestra capacidad, es la obra que tú haces. Queremos agradecerte, Padre, porque a través de la fe, como dice primera de Juan 5, tenemos victoria. Así que, Padre, haznos recordar esta victoria en el campo. Somos testigos, somos evangelistas hasta el último de la tierra y antes que todo ello somos tus hijos, salvos mediante la fe en esa gracia que recibimos. Pero, Padre, queremos recibir más gracia. La semana que viene estaremos hablando de la gracia, pero queremos recibirla ya. Queremos seguir ahondando en ella, queremos seguir reforzando nuestra vida con ese poder que viene de ti y no con el nuestro. Y que podamos descansar con fe en que tú, Padre, lo tienes todo preparado. Que desde ese trono celestial tú nos respaldas nuestra vida. Y aunque no lo veamos como Noé, tú, Señor, lo tienes todo preparado. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.